El Barça gana y convence ante el Betis en un partido donde el equipo mostró una clara mejora respecto a los dos partidos anteriores contra Getafe y Girona. En el análisis táctico de hoy hablaremos de la apuesta inicial de Xavi sin Dembélé en el 11, el intercambio de roles entre los jugadores más ofensivos para desajustar la línea defensiva rival, el magnífico partido de Pedri una vez más y acabaremos viendo también el mapa de calor de todo el centro del campo blaugrana. Empezamos el vídeo viendo el posicionamiento del Betis sobre el terreno de juego a la hora de defender al Barça, tanto en salida de balón como después en campo propio, con un claro 4-4-2, con la línea defensiva bastante separada del centro del campo, que es algo que comentaremos más adelante porque por ahí el Barça encontró muchos espacios con sus dos interiores, y finalmente una línea de dos arriba con Borja Iglesias y Fekir uniéndose ahí, sabiendo que precisamente el futbolista francés no es el jugador que más baje a defender para el equipo de Pellegrini. Y por su parte, en el Barça, la formación habitual, con la única novedad de esa no presencia de Dembélé en el 11, entró Rafinha para acompañar a Lewandowski, con los tres centrales siempre en la base de la jugada, con Koundé abriéndose más a derecha y Araujo y Christensen algo más centrados, con todo el carril izquierdo para un Balde que estuvo omnipresente por toda esa banda, recorriéndola de arriba a abajo y siendo un futbolista muy peligroso cuando subía y también bastante efectivo en defensa para parar el 1 contra 1 de Luis Enrique, que sabemos que es un futbolista que puede sacar muchas ventajas ahí. Y después lo más curioso de lo que vemos en imagen es que el Betis acumulaba a muchos jugadores, hasta 5 cerca de Busquets y de Jong, para que no pudiesen recibir cómodos de los centrales, pero muchas veces se olvidaban de sus espaldas y por ahí en ese espacio con la defensa aparecían tanto Gavi como Pedri para hacer muchísimo daño recibiendo entre líneas. Dicho esto, vamos a ver ahora los roles de los jugadores del Barça para intentar que no se notara tanto esa baja de Ousmane Dembélé. En esta jugada es De Jong el que tiene el balón. Antes quiero que os fijáis en las posiciones de los jugadores de ataque, porque tanto Gavi como Pedri en este caso son los jugadores más adelantados del equipo, fijando a la defensa rival, con Lewandowski quizá ocupando esa posición intermedia donde normalmente estaría Gavi, por lo que vemos claramente cómo los jugadores ocupan posiciones que no son las suyas, y eso obedece seguramente a indicaciones de Xavi para intentar desajustar a una defensa del Betis que sabemos que muchas veces al ser tan agresiva puede tender al fallo. Pero en todo caso, en esta jugada De Jong tiene el balón, encuentra el pase sencillo en Busquets para que el futbolista español reciba del futbolista holandés. Aquí vemos como de primera, así con el exterior del pie, muy bien Busquets, y entre dos jugadores consigue meter un pase buenísimo para Lewandowski, que puede recibir solo por un motivo muy claro, y es que Gavi, que es el jugador que debería estar en la posición de Lewandowski, se ha venido a fijar a Petzela, que es uno de los centrales del Betis, para que no pueda salir de zona y que ahí Lewandowski reciba solo en el centro del campo. Como decía, eso obedece a un intercambio de roles entre los dos jugadores que ha dejado al Betis sin ninguna respuesta, aparte también de un mal salto de William Carvalho o de Guido, de uno de los dos que no se queda con esa posición de Lewandowski y permite que el polaco reciba ese pase solo de Busquets. Y cuando el futbolista polaco pues recibe en esa zona del terreno de juego, tiene varias opciones. La primera es un posible pase a Pedri, que ya busca el desmarque entre dos jugadores del equipo rival, o bien el desplazamiento al otro costado donde aparece Rafinha por banda derecha completamente solo. En esta otra jugada lo vamos a ver mucho más claro, con Rafinha en este caso siendo el jugador que prácticamente parece más un falso 9 o que esté en la media punta que no en su posición natural, que la ocupa en este caso Pedri, con Lewandowski volviendo a caer a banda izquierda. De nuevo el Barça intentando confundir a los defensas del Betis para que caigan en la trampa como lo hicieron en la jugada anterior. En esta acción es Christensen el que inicia la jugada con un pase sencillo hacia Busquets, que en este caso es el hombre libre. Una vez recibe Busquets vemos algo muy interesante a la otra parte de la pantalla, que es que Lewandowski está precisamente marcado por rival, que no debería ser su marcaje debería ser o bien Luis Felipe o bien Petzela, es decir, uno de los centrales. En este caso está Petzela con él, algo que ya nos indica que si Balde acude a atacar ese espacio en banda izquierda, pues puede estar solo durante mucho tiempo porque nadie está pendiente de él al estar rival con Lewandowski. En todo caso, en esta jugada es Busquets el que va a conectar entre líneas con un Rafinha que precisamente por moverse a una zona donde no es la suya puede recibir
totalmente solo. Una vez lo hace el futbolista brasileño, hay un movimiento muy interesante de Gavi sin balón, que es desmarcarse entre dos jugadores del Betis para hacer que la línea defensiva del equipo rival se venga hacia abajo y eso permita que Lewandowski reciba con cierto tiempo y espacio para pensar su siguiente pase, y en este caso cuando recibe el polaco vemos como hay una jugada de mucho peligro para el Barça, porque o bien Lewandowski puede combinar con Gavi o bien puede esperar a que Valde suba solo por esa banda izquierda, por lo que el Barça consiguiendo que el Betis dude mucho en cuanto saltar y cuando no, y sobre todo esa posición de los jugadores fuera de lugar, pero que dio sus efectos. La última acción que os quería mostrar de este tipo de jugadas en los que hay un intercambio de roles y muchas apariciones entre líneas es esta, donde Christensen inicia la jugada. Si os fijáis en la parte izquierda de la imagen es Gavi, el hombre más adelantado del equipo. En este caso Christensen combina con Busquets, que vuelve a ser el hombre libre, porque en este caso era De Jong el que acudía a un costado de Fekir para intentar recibir. El francés muy inteligentemente cubre la línea de pase de Christensen hacia Frenkie De Jong, pero eso no le permite cubrir la otra, que es hacia un Busquets que recibe solo de Christensen. Una vez lo hace, hay un mal salto de William Carvalho que llega tarde a esa ayuda con Busquets, y no solo eso, sino que después el propio Guido Rodríguez tampoco está lo suficientemente cerca del futbolista español como para poder incomodarle. Una vez Busquets le devuelve el pase a Pedri, que recibe, como digo, entre dos jugadores del Betis, y una vez el canario ya puede recibir y puede girarse y recibe la atención de Guido, que ahora sí está encima suyo, ya es demasiado tarde porque Pedri simplemente tiene que conectar con un Rafinha que está solo en banda derecha. Pero quiero que volváis a ver esa posición de Gavi muy adelantada, fijando a uno de los centrales, que es Petzela, y a Lewandowski ocupando la posición de Gavi para confundir a la defensa bética. Vamos a ver ahora otro de los aspectos convincentes del partido del Barça y que alaban la faena o el trabajo de Xavi, porque si recordáis la temporada pasada las presiones del Barça solían ser mucho más asfixiantes, llegaban hacia una zona más cercana al área rival para presionar, pero muchas veces esa presión era descontrolada y el equipo rival conseguía salir. Ahora el Barça hace una presión quizá menos intensa, pero que siempre consigue dar sus frutos, que al final es recuperar el balón. En esta acción vemos como es Petzela el que tiene el balón. El Barça tiene una consigna clara, y es que a los centrales no hace falta cubrirles o no hace falta encimarles mucho, porque lo importante es que los centrocampistas no puedan recibir, y de ahí que haya hasta 4 hombres formando una primera línea de presión, y muy cerca de estos 4 hombres por detrás de Jong y Busquets, pendientes de los otros 4 centrocampistas del Betis para que estos no puedan recibir con ningún tipo de comodidad. Por lo tanto, en esta acción, Petzela no tiene otro remedio que combinar con el otro central, con Luis Felipe, que una vez recibe, el Barça lo hace muy bien, porque entre Pedri y creo que es Rafinha consiguen encerrar a la perfección a William Carvalho para que no pueda recibir entre líneas. Es cierto que Abner, el lateral izquierdo del Betis, baja a recibir y por ahí se abre una línea de pase de Luis Felipe para Abner para poder recibir solo, y una vez reciba Abner, es cierto que Canales va a estar solo, pero lo bueno del Barça es que su presión cuando el balón llega a banda se intensifica mucho, y aquí, aunque Canales esté solo, Araujo ya va, digamos, preveyendo con la mirada dónde va a recibir el futbolista español y hacia dónde se va a ir. Por lo tanto, Araujo, siendo muy intenso y muy agresivo, como todo el Barça en la presión, salta sobre Canales muy rápido, y fijaos dónde acaba el futbolista español la jugada, rodeado de 2 jugadores y de espaldas al campo rival, por lo que una buena presión del Barça, que ha orientado la jugada hacia banda y que a partir de ahí se ha vuelto una presión muy agresiva sobre el rival. Vemos aquí otro ejemplo muy claro de la idea de presión de Xavi y del Barça, con Petzela volviendo a iniciar la jugada para el Betis. Rival, es cierto, estaba abierto a banda y con posibilidades reales de recibir, pero al final el Barça lo que prioriza de nuevo es que en el centro del campo no haya superioridad numérica del Betis sobre el Barça, por lo que acumula ahí a muchos jugadores para que los Guido, William Carvalho, Canales o Fekir no puedan recibir con ningún tipo de facilidad o directamente no reciban. Es cierto que es una puesta en escena, es una presión que tiene sus desventajas, porque por ejemplo
la línea defensiva del Barça, como veis, está muy adelantada, muy lejos de Ter Stegen, y por ahí, si hay algún jugador que tira un desmarque, pues siempre tiene su peligro, pero en todo caso en esta jugada veréis como una vez recibe Ruibal el pase de Petzela, es Luis Enrique el que precisamente aprovecha ese espacio entre Ter Stegen y la defensa para tirar un desmarque. Digamos que Ruibal le encuentra a la perfección, pero si algo tiene este año bueno el Barça es que sus dos centrales son muy rápidos, también los laterales, y les permiten llegar prácticamente a cualquier pase en largo. En este caso es Christensen el que llega antes que Luis Enrique y consigue recuperar el balón, recuperar la posesión para el equipo de Xavi. La primera parte acaba con un Barça que estaba siendo mejor, pero que no había conseguido materializar del todo sus ocasiones. Es cierto que no eran muchas, pero sí habían habido varias llegadas de mucho peligro, por lo que el Betis, tan solo empezar la segunda parte, ya vemos como hace un paseo hacia atrás muy claro, se mete con un bloque algo más bajo del que tenía en la primera mitad, que estaba mucho más arriba con la línea defensiva, y aquí lo vemos claramente como los cuatro están muy cerquita del área, como el Barça además también sube a muchos hombres a esa línea de ataque para tener a más efectivos en el último tercio del campo. Así que digamos que en el descanso hay un cambio de guión del partido, no en cuanto a quién tiene más control o no, sino en cuanto a que el Betis baja algo más quizá el bloque, sabiendo de los peligros del Barça, y que por su contra el Barça aún intensifica un poquito más su control y su dominio, buscando siempre el área contraria. Y antes de pasar a hablar de algún dato del partido que os va a gustar muchísimo, hay que hablar por supuesto de la actuación de Pedri, que volvió a ser muy buena, moviéndose por todas las zonas del terreno de juego, siempre con mucho criterio, rompiendo líneas, encontrando a los hombres de ataque. Digamos que es el nexo de unión entre el centro del campo y la delantera. En esta jugada vemos como Busquets le encuentra solo, cayendo un poquito al costado derecho. Es cierto que aquí Abner no puede saltar sobre Pedri porque está pendiente de Rafinha. Por eso digo que Pedri es muy inteligente, porque siempre encuentra el espacio exacto para recibir. Una vez lo hace el futbolista canario, ve que tiene bastante espacio para conducir hasta llegar al área contraria, por lo que lo hace. Una vez llega a esa zona del terreno de juego, encuentra un pase que es buenísimo entre los dos centrales del Betis para que Lewandowski reciba más o menos a la altura del punto de penalti, quizá un poquito más atrás. Aquí quizá el problema es que Lewandowski se dejó el balón atrás, porque si no llega a ser así, era claramente un 1 contra Ruiz Silva, en una jugada que, hay que decir de nuevo, toda mérito de Pedri, que recibe, que conduce, que acaba encontrando a Lewandowski y no acaba en gol de milagro. Vamos con más jugadas de pura inteligencia de Pedri. En este caso Rafinha tiene el balón, el futbolista canario se da cuenta de que el brasileño no tiene ningún tipo de línea de pase en este momento, por lo que decide llevarse la marca de, creo que es Guardado, haciendo un desmarque, y que así ese espacio liberado lo puede aprovechar Gavi, que está solo para recibir. Una vez recibe Gavi, como era lógico, uno de los centrales salta sobre el futbolista español, lo que permite que Pedri, como ya estaba haciendo ese desmarque, ahora sí pueda recibir de Gavi, con la mala suerte que ese balón le dio justo en la bota por detrás sin darse cuenta, y Pedri no pudo continuar con la jugada, que ya digo, si llega a progresar seguramente se hubiera convertido de nuevo, como en la anterior, en un 1 contra 1 contra el portero rival. Y evidentemente Pedri no solo es lo que puede hacer en ataque de desmarcarse, recibir, conducir y darle, digamos, una jugada de ataque muy clara al Barça, sino que también está presente defensivamente para intentar hacer que el equipo no sufra tanto, como aquí, donde el Betis viene de una jugada en ataque que acaba perdiendo el balón, lo recupera De Jong. Vemos como Pedri, sabiendo de las necesidades del equipo en esta salida de balón, baja muchísimo más de lo previsto a recibir. De Jong le encuentra solo a un costado de Guido Rodríguez. Una vez recibe Pedri, es cierto que el futbolista argentino encima sobre el futbolista canario, que ve claro que tiene que tirar hacia adelante con todo, conduciendo para intentar que así la jugada progrese, lo hace, le sigue Guido con todo lo que puede, y al final lo único que puede hacer el futbolista del Betis es hacerle falta a un Pedri, que ya digo, siempre fue el jugador que consiguió hacer progresar al Barça tanto en campo propio como en campo rival. Y acabamos con las zonas de recepción de los jugadores del Barça, es decir, el mapa de calor de los cuatro centrocampistas que había en el partido, es decir, Busquets, De Jong, Pedri y Gavi, y vemos cómo
puede gustar más o menos que se juegue con 4 centrocampistas, pero lo que está claro es que tienen una incidencia prácticamente del 90 y pico % en el juego del Barça. Claramente vemos cómo los jugadores del Barça en el partido de ayer y ante la baja de Dembélé, sobre todo Pedri y Gavi, están muy arriba en el terreno de juego, con esas manchas rojas que son tanto Pedri como Gavi. Supongo que Gavi más cayendo a la izquierda y Pedri por derecha, pero en todo caso los dos llegando muchísimo y estando a una altura incluso mayor que la de Lewandowski, como hemos visto antes. Y después los que están más atrás son Busquets y De Jong, que también, como veis, participan mucho en las jugadas iniciales del Barça para crear o para intentar salir de la presión del rival. Y algo importante es que en el área en el área propia, donde está Ter Stegen, prácticamente no hay manchas del Betis, por lo que demuestra que el Barça, aparte de atacar bien y de controlar los partidos, está consiguiendo que el equipo contrario pise menos el área rival de lo que lo hacía en anteriores partidos y en anteriores temporadas, por supuesto. Así que hasta aquí el vídeo en el que hemos analizado tácticamente el partido entre Barça y Betis, que demuestra que este equipo, contra rivales de bastante nivel como el Betis, por supuesto como el Madrid, el Atlético de Madrid, quien sea, con esos 4 centrocampistas en el equipo, suele rendir bastante mejor porque te permite un mayor control sobre el rival, que no sean el equipo contrario, digamos, un equipo tan amenazante ofensivamente si tú tienes el control. Así que creo que en este sentido los 4 centrocampistas para este tipo de escenarios siempre rinden muy bien. Quizás en otros partidos como el del Girona, el Cádiz, donde te esperan más atrás, pues ahí es mejor jugar con 3 atacantes que no hacerlo con 4 centrocampistas, pero en todo caso se demuestra que este Barça está mejorando poco a poco, que defensivamente se convierte prácticamente en un muro. Si no es por ese autogol de Koundé, el equipo ya le ha dejado la portería a 0 y además muy pocas ocasiones del Betis durante el cómputo global del partido. Así que, como os digo, actuación convincente del Barça. No creo que sea la mejor de la temporada, pero sí una de las mejores, y eso le da hasta 8 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, que juega esta noche ante el Valencia. Así que esto es todo, un saludo y como siempre nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.